Nuestro equipo está conformado por Lisbeth Bautista Lizardi, Paulo Olvera Gómez y Magali Olvera Martínez. Y en esta ocasión hablaremos sobre las técnicas de modulación analógica. Estas se dividen en tres: técnica de modulación de amplitud, técnica de modulación de frecuencia y técnica de modulación de fase. Comenzaré con la técnica de modulación de amplitud. Esta es una técnica que se utiliza en las telecomunicaciones comúnmente para la transmisión de información a través de una onda transversal y consiste en variar la amplitud de onda de radio, es decir, que transmite señales de baja frecuencia utilizando medios físicos. En la modulación de amplitud, la señal portadora se modula de forma que su amplitud varíe con los cambios de amplitud de la señal modulada. La frecuencia y la fase de la portadora son siempre las mismas, solamente la amplitud cambia para seguir las variaciones en la información. La manera en que funciona es: la amplitud de una sinusoidal varía de acuerdo al mensaje que se desea transmitir. A esa sinusoidal se le denomina onda portadora, ya que es la que lleva la información sobre sí. Posteriormente, su amplitud será modificada por la onda moduladora y dará paso a la onda o señal modulada. El proceso de modulación. Se utiliza un modulador AM, el cual es un aparato no lineal, con dos señales de entrada de información: una señal portadora de amplitud constante y de frecuencia sencilla, y la señal de información. La forma en que trabaja es de la misma manera en que fue explicado anteriormente. Modulación de frecuencia. La modulación de frecuencia se refiere a la forma de transmitir información a través de una onda portadora variando su frecuencia. Este tipo de modulación, la variación se produce en los saltos de frecuencia. Las características principales de la frecuencia modulada son su modulación y propagación por ondas directas como consecuencia de su ubicación en la banda de frecuencia. En ella se crean bandas laterales cuya extensión depende de la amplitud de la onda moduladora. Estas bandas laterales hacen que el ancho de banda que se utilice en esta modulación es más grande que el tradicional de la onda media. Aplicaciones de la modulación de frecuencia. Estos se utilizan en la radiodifusión, en la televisión, en los sistemas de televisión en color en donde se modula la información de color en frecuencia modulada, en los sistemas de video analógico para registrar la luminosidad de la señal de video, en las frecuencias de audio para sintetizar sonido, en los micrófonos inalámbricos y en la navegación aérea. Técnica de modulación de fase. Es una forma de modulación angular que consiste en hacer variar la fase de la señal portadora entre un número de valores discretos. Se caracteriza porque la fase de la onda portadora varía directamente de acuerdo con la señal modulante, resultando una señal de modulación en fase. Se obtiene variando la fase de una señal portadora de amplitud constante, en forma directamente proporcional en la amplitud de la señal modulante. La información a la salida del transmisor es representada a través de cambios de fase en la señal portadora utilizada. Por ejemplo, si en la entrada del transmisor hay un cero lógico, la señal a la salida del transmisor es la portadora tal cual como se representa en la entrada, es decir, con fase cero. Si en la entrada del transmisor hay un uno lógico, la señal a la salida del transmisor es la portadora con un cambio de fase de 180 grados. La modulación de fase no suele ser muy utilizada porque se requieren equipos de recepción más complejos que los de frecuencia modulada. La mayoría de los sistemas de comunicaciones utilizan alguna forma o combinación de estas tres técnicas de modulación básica.